El sol de Oaxaca caía a plomo, una cortina de calor que ondulaba sobre los techos de lámina y las paredes de adobe encaladas. Dentro del pequeño taller de Mateo Cruz, el aire era un denso tapiz tejido con el aroma penetrante de la madera de copal, el dulzor químico de las pinturas y el olor a tierra seca que se colaba por la puerta siempre abierta. A sus 48 años, Mateo era un hombre tallado por la misma paciencia que dedicaba a sus creaciones. Sus manos, callosas y manchadas de mil colores, se movían con una delicadeza casi reverencial sobre la figura de un jaguar con alas de águila, un alebrije que parecía a punto de saltar de la mesa de trabajo. Cada pincelada era un acto de meditación, un punto de color vibrante en una vida que se había vuelto monocromática por la preocupación. Era un hombre de pocas palabras, casi invisible para el mundo bullicioso de la ciudad cercana, un artesano cuya existencia se medía en el lento progreso de la madera transformada en fantasía, un refugio contra la cruda realidad que lo esperaba cada día al cerrar el taller. La rutina de Mateo era un ancla en el mar revuelto de su angustia, un ritual inmutable que lo mantenía cuerdo. Cada día, al filo de las 2 de la tarde, el sol en su cenit marcaba el momento de limpiar sus pinceles, asegurar la puerta de madera y caminar los 200 metros de tierra apisonada que lo separaban de su hogar. El almuerzo con su esposa, Elena, era un interludio de calma silenciosa. No necesitaban grandes conversaciones. Su complicidad vivía en el gesto de ella sirviéndole un vaso de agua fresca de Jamaica, en la mirada de él agradeciendo el plato humeante de frijoles y tortillas hechas a mano. Sentados a la modesta mesa de madera, el único sonido era el canto incesante de las cigarras y el suave murmullo del ventilador que luchaba valientemente contra el calor. Para Mateo, estos momentos eran sagrados, un breve respiro donde podía pretender que todo estaba bien, que la vida seguía siendo tan simple y predecible como el camino de su taller a su casa. Pero la paz se evaporaba en el umbral del cuarto de Sofía. Su hija de 10 años, su única hija, era el centro de su universo y la fuente de su más profundo dolor. La encontraba recostada en su cama, rodeada de un zoológico de alebrijes que él había tallado para ella, colibríes de colores imposibles, coyotes astutos y dragones protectores que montaban guardia en su mesita de noche. La enfermedad degenerativa, un mal con un nombre tan complejo como cruel, le robaba las fuerzas día a día, haciendo que sus pequeños miembros se volvieran frágiles y su respiración, a veces, un esfuerzo doloroso. Mateo se sentaba a su lado, tomaba su manita delgada entre las suyas y le contaba historias de los espíritus de la madera, de cómo cada figura contenía un sueño, y mientras hablaba, el contraste entre la vitalidad vibrante de sus creaciones y la palidez de su hija le abría un abismo en el pecho, un vacío que ninguna obra de arte podía llenar. La desesperación tenía una forma y un sonido. Tenía la forma de la pila de facturas médicas sobre la cómoda, una torre de papel que crecía como un monumento a su impotencia, y tenía el sonido de la voz del doctor al otro lado de la línea, un tono clínico y distante que le había asestado el último golpe hacía apenas unos días. Las palabras resonaban en su cabeza en un bucle infinito. Los tratamientos aquí han dejado de funcionar. El tiempo se agota. Hay una opción experimental en los Estados Unidos. Carísimo, prohibitivo. Prohibitivo. La palabra era un muro de concreto. El médico había mencionado una cifra con tantos ceros que a Mateo le pareció una broma macabra, una cantidad que no podría ganar ni en 10 vidas de tallar madera y reparar cerraduras. Colgó el teléfono sintiendo el frío del acero en su estómago, la certeza aplastante de que la honestidad y el trabajo duro no serían suficientes para salvar a su hija. En un rincón polvoriento de su taller, lejos de los colores brillantes de los alebrijes, descansaba el legado de su abuelo. Una caja de herramientas de cuero agrietado que contenía un universo de metal y precisión, ganzúas finas como agujas, limas de acero templado, tensores y llaves maestras que su abuelo había forjado a mano. La cerrajería era una herencia, un oficio aprendido en susurros y demostraciones pacientes durante su niñez.
Mateo rara vez lo practicaba más allá de alguna cerradura vieja para un vecino, pero el conocimiento estaba latente en sus dedos, una memoria muscular que despertaba al tacto del metal frío. A veces, por la noche, tomaba una cerradura antigua y compleja solo por el desafío, sintiendo cómo los pistones cedían bajo su toque experto. Un pequeño clic que era una sinfonía de orden en medio del caos de su vida. No sabía entonces que esa habilidad, esa herencia silenciosa, pronto se convertiría en su única y más peligrosa herramienta. La llamada llegó una mañana bochornosa, el teléfono sonando estridente en la quietud del taller y sobresaltando a Mateo de su concentración. No reconoció el número. La voz al otro lado era mesurada, con un acento norteño que no era de Oaxaca, educada, pero con un filo de acero por debajo. Se presentó como el asistente de un empresario que necesitaba un trabajo de cerrajería discreto y urgente. Mencionó una cerradura antigua, un mecanismo complejo que ningún cerrajero local había podido arreglar, y ofreció pagar en efectivo una suma que hizo que Mateo se detuviera, con el pincel a medio camino de su alebrije. Era 4 veces lo que ganaría en un mes entero. La prudencia, un instinto grabado a fuego en su carácter, le gritó que algo no estaba bien. Hombres como ese no buscaban a un artesano de pueblo para trabajos delicados, pero la imagen de las facturas médicas se superpuso a su recelo. El rostro pálido de Sofía eclipsó la voz de su conciencia. Con un nudo en la garganta, aceptó. El lugar era una antigua bodega de mezcal, en las afueras de la ciudad. Un complejo de adobe cercado por un muro altísimo, coronado con un mosaico de vidrios rotos que brillaban amenazadoramente bajo el sol. Un hombre con una guayabera impecable, el supuesto empresario, lo recibió en la entrada. Sus zapatos caros contrastaban con la tierra del patio, y sus ojos se movían con la rapidez nerviosa de un animal enjaulado. El aire olía a agave fermentado y a encierro, un aroma dulce y pesado que se pegaba a la parte posterior de la garganta. Mientras lo guiaban a través del patio silencioso, Mateo notó la presencia de otros hombres, apostados en las sombras, fingiendo indiferencia, pero siguiendo cada uno de sus movimientos. No eran trabajadores. Sus posturas eran demasiado rígidas, sus miradas demasiado vacías. El pesado portón de hierro se cerró a sus espaldas con un estruendo metálico que sonó ominoso como la tapa de un ataúd. Lo llevaron a una oficina austera, dominada por un escritorio de madera maciza y una caja fuerte antigua, un monolito de acero y remaches que parecía haber estado allí desde el principio de los tiempos. El trabajo de Mateo, sin embargo, era la cerradura de la puerta de la oficina, un mecanismo español de hierro forjado que se había atascado. Mientras se arrodillaba y abría su estuche de herramientas, los hombres de la habitación parecieron olvidarse de él. Se convirtió en un mueble más, un detalle insignificante en su mundo de poder y susurros. Y así, con el oído aguzado y las manos moviéndose con la precisión de un cirujano, escuchó fragmentos de una conversación que no estaba destinada a él. Hablaban de una entrega especial, de la importancia de que todo estuviera asegurado antes del amanecer. Sus ojos, mientras fingía concentrarse en un pistón rebelde, se desviaron hacia la caja fuerte. Era un modelo viejo, robusto, pero conocía su diseño. Su talón de Aquiles era su única llave, una pieza ornamentada que el jefe del grupo, un hombre con una cicatriz en la ceja y una mirada helada, hacía girar en sus dedos con arrogante confianza. El número lo golpeó con la fuerza de una revelación divina y profana a la vez. Los 15 millones de pesos deben estar contados y listos para el transporte en 48 horas, dijo uno de los hombres. 15 millones, la cifra exacta, la cantidad que el médico había calificado de prohibitiva. Por un instante, el corazón de Mateo se detuvo y sus manos temblaron. El universo, en un acto de crueldad o de piedad, acababa de poner la salvación de su hija al alcance de su mano, pero la llave de esa puerta era un pecado mortal. Con un esfuerzo sobrehumano, controló su respiración. Su mente, acostumbrada a memorizar los intrincados patrones de los alebrijes,
Ahora absorbía cada detalle de la llave que el jefe exhibía. En un movimiento que pareció casual, tomó un pequeño trozo de lija de su caja para limpiar una herramienta. En su superficie áspera, con la uña del pulgar, trazó 3 marcas imperceptibles, un mapa mnemotécnico de la altura y la profundidad de los dientes de la llave. Un acto de audacia nacido de la más pura desesperación. De vuelta en la soledad de su taller, el mundo exterior desapareció. Las herramientas yacían olvidadas. La madera de copal esperaba en vano su tacto. Mateo se sentó en su banco de trabajo, pero no veía nada más que el interior de aquella oficina, la arrogancia de aquel hombre, la forma de aquella llave. 15 millones de pesos. La cantidad cantaba en su sangre, una melodía peligrosa que prometía la vida de Sofía. Su moralidad, una estructura sólida construida a lo largo de 48 años de honestidad, se agrietaba bajo la presión. Robar. La palabra en sí le sabía a veneno en la boca. Era algo que hacían otros hombres, hombres como los de la bodega, no artesanos que daban forma a los sueños con sus manos. Se miró las palmas, viendo en ellas la herencia de su abuelo, el esfuerzo de su padre, la confianza de sus vecinos. ¿Podían estas mismas manos forzar una cerradura y tomar lo que no era suyo? El conflicto lo desgarraba, una batalla silenciosa y brutal librada en el santuario de su propia alma. La llamada del hospital fue el golpe de gracia que hizo añicos su dilema. Era una enfermera, su voz cargada de una compasión que solo empeoraba las noticias. Sofía había sufrido una crisis durante la noche, una complicación respiratoria. Estaba estable, pero débil, mucho más débil. El doctor dice que el tiempo es ahora un factor crítico, dijo la enfermera. Sus palabras eran clavos en el ataúd de la indecisión de Mateo. Ya no había debate. La moralidad, la ética, el miedo al castigo, todo se disolvió ante la imagen aterradora de la vida de su hija, escapándose como arena entre los dedos. El universo no le había ofrecido una elección. Le había dado una sentencia. Podía ser un hombre honesto con una hija muerta o un ladrón con la posibilidad de salvarla. En la oscuridad de su taller, con el eco de la voz de la enfermera todavía en sus oídos, la decisión ya no fue una elección, fue un instinto. Fue el rugido de un padre protegiendo a su cría. Esa noche, bajo la luz desnuda de una sola bombilla que colgaba del techo, el taller de Mateo se transformó. Dejó de ser un lugar de creación para convertirse en una forja de transgresión. Su rostro, habitualmente sereno, era ahora una máscara de determinación sombría, cada línea de expresión endurecida por la resolución. Sacó el trozo de lija y estudió las marcas que había hecho, el mapa hacia el tesoro y la perdición. De la caja de su abuelo, seleccionó una llave en bruto del tamaño y material correctos y un juego de limas finas, las mismas con las que había aprendido el oficio. El único sonido en el silencio de la noche era el raspar metódico y preciso del metal contra el metal, un chirrido agudo que era a la vez la destrucción de su vieja vida y la construcción de una nueva. No hubo vacilación. Cada movimiento era deliberado, cada limado una pincelada en su nueva y peligrosa obra de arte. Horas después, con el primer canto de los gallos a lo lejos, terminó. Sostuvo la llave a la luz. Era una copia perfecta, una réplica impecable. Brillaba con la promesa de la salvación y el reflejo de su alma condenada. La noche era una boca de lobo, sin luna ni estrellas que se atrevieran a espiar. Mateo se movía pegado a las sombras, su cuerpo una silueta tensa y vibrante de puro nervio. El regreso a la bodega fue un peregrinaje a través del miedo. Cada crujido de una rama bajo sus pies, cada ladrido lejano de un perro, era un martillazo en su pecho. Su corazón galopaba con una furia que le ahogaba, un tambor salvaje contra el silencio opresivo. Al llegar al muro, usó una vieja escalera de cuerda que había escondido, subiendo con una agilidad que no sabía que poseía. La agilidad de un animal acorralado. El sudor frío le empapaba la nuca mientras se acercaba a la puerta de la oficina. Sacó la llave que había forjado, su propia creación, y al insertarla en la cerradura española, el sonido del metal rozando. El metal fue un estruendo en sus oídos. Por un segundo eterno no giró.
Luego, con un rezo silencioso a todos los santos que había olvidado, la hizo girar. La cerradura cedió con un clic suave y obediente. Dentro, la oficina estaba impregnada de un silencio sepulcral, bañada por el débil resplandor de una luz de seguridad lejana que se filtraba por una ventana enrejada. El aire estaba viciado, cargado con el olor a tabaco rancio y a peligro latente. Y allí, en el rincón, como una bestia dormida, estaba la caja fuerte. Cada paso sobre el suelo de baldosas de barro era un cálculo de riesgo. Frente al monolito de acero, sacó la segunda llave, la copia de la llave del jefe. Su mano temblaba tanto que apenas pudo insertarla. La empujó, sintiendo la resistencia de los pistones internos. No cedía. El pánico, un hielo líquido, comenzó a subirle por la espina dorsal. Había fallado. Todo había sido en vano. Cerró los ojos, visualizó el mecanismo como le había enseñado su abuelo y aplicó una ligera presión hacia arriba mientras giraba. Se escuchó un clac profundo y resonante, un sonido gutural que pareció venir de las entrañas de la tierra. La pesada puerta se abrió con un gemido de bisagras resecas, revelando la oscuridad de su interior. El olor que emanó de la caja fuerte fue el de la codicia misma, una mezcla de papel viejo, sudor humano y algo más, algo metálico y sucio. No eran los fajos limpios y ordenados de un banco. Eran montañas de billetes de 500 y 200, pesos usados, gastados, sujetos con ligas de hule, rebosando de varias maletas de lona. La visión era tan abrumadora que por un instante Mateo se quedó paralizado, incapaz de procesar la magnitud de su transgresión. Pero la imagen de Sofía en su cama de hospital fue como un latigazo. Se movió con una celeridad febril, vaciando el contenido en los grandes costales de lona que había traído. Sus manos, acostumbradas a la delicadeza, ahora trabajaban con la brutalidad de la necesidad, arrancando el dinero de su nido de acero, el corazón corrupto de la bestia que gobernaba esas tierras. No contó, no pensó, solo actuó, impulsado por una adrenalina pura y aterradora. De vuelta en el santuario de su taller, antes de que el primer gallo cantara, la realidad de su acto cayó sobre él como una avalancha. Los costales a sus pies parecían respirar, una fortuna robada que era a la vez su salvación y su condena. No había tiempo para el remordimiento. Con una precisión quirúrgica, comenzó la siguiente fase de su plan. Tomó las figuras de alebrijes más grandes que había estado preparando, un majestuoso pavo real con la cola hueca, una serpiente enroscada de abdomen hueco y un león con alas cuyo torso era una cavidad secreta. Con cuidado, casi con reverencia, empezó a rellenar las criaturas fantásticas con los fajos de dinero. La ironía era brutal. Los espíritus de la madera, seres de sueños y leyendas, se convertían ahora en contrabandistas, sus vientres llenos no de magia, sino del más sucio de los pecados. Era una fusión perversa de sus dos mundos, el arte y el crimen entrelazados para siempre. Cargó las pesadas figuras en la parte trasera de su vieja camioneta Ford, el motor tosiendo en protesta antes de cobrar vida, con un estruendo que rompió el silencio del amanecer. En la mesa de la cocina dejó una nota para Elena. Las palabras eran torpes, una pobre imitación de normalidad. Tuve que salir a entregar un pedido grande a la sierra. Es una buena paga. Volveré pronto. Cuida a nuestra niña. Te amo. Cada letra era una mentira que le quemaba los dedos. Una última mirada a su casa, a la ventana del cuarto de Sofía, y sintió un desgarro en el alma tan profundo que casi gritó. Puso la camioneta en marcha y se alejó por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que se tragó la única vida que había conocido. Mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las cumbres de la Sierra Madre, Mateo aceleraba hacia ellas, rezando para que el precio de la libertad no fuera su propia vida. El amanecer en la bodega trajo consigo no la promesa de un nuevo día, sino la fría certeza de la traición. El chacal, el lugarteniente con la ceja partida, llegó para supervisar el traslado del dinero. Caminaba con la arrogancia de quien se sabe intocable, silbando una melodía desafinada. Su silbido se cortó en seco al encontrar la puerta de la oficina sin seguro. Un escalofrío le recorrió la espalda.
una premonición helada. Entró con la mano en la pistola que llevaba fajada en la cintura, y entonces lo vio. La caja fuerte, abierta, vacía. El silencio en la habitación era antinatural, un vacío que gritaba más que cualquier alarma. No había nada forzado, ninguna señal de violencia. Era como si el dinero simplemente se hubiera desvanecido. La pulcritud del robo era lo más insultante, un acto de desafío tan silencioso y perfecto que parecía obra de un fantasma. La incredulidad inicial dio paso a una furia fría y asesina que le subió desde el estómago. La llamada a él, silencioso, fue breve y concisa. Del otro lado de la línea no hubo gritos ni amenazas, solo un silencio que pesaba más que cualquier explosión de ira. El líder del cártel procesó la información con una calma aterradora, la calma de una serpiente de cascabel antes de atacar. Sus órdenes, cuando llegaron, fueron como fragmentos de hielo, precisas y letales. ¿Quién más tuvo acceso a esa oficina? El nombre del empresario que sirvió de fachada fue el primer eslabón. El segundo fue inevitable. El cerrajero. En menos de 5 minutos, la maquinaria de muerte de los halcones de la sierra se puso en marcha. Una red invisible de halcones en cada pueblo, en cada gasolinera, en cada retén, recibió un mensaje encriptado. No tenían un nombre ni una cara todavía, pero tenían un punto de partida. La cacería había comenzado, y Mateo Cruz, mientras subía por la primera ladera de la sierra, creyendo que tenía horas de ventaja, en realidad ya estaba en la mira. Llevaba 3 horas conduciendo, adentrándose en las entrañas de la Sierra Madre, y con cada kilómetro, una hebra de esperanza comenzaba a tejerse en el pecho de Mateo. El aire se volvía más fresco, el paisaje pasaba de la aridez del valle a los verdes profundos de los pinares. Se sentía anónimo, una aguja en un pajar. La necesidad de gasolina lo obligó a detenerse en una pequeña y aislada estación de servicio, no más que una bomba oxidada y una choza con techo de lámina. Mientras un joven flacucho llenaba el tanque, Mateo entró a pagar. El muchacho, que no tendría más de 17 años, tenía una mirada extraña. Sus ojos no se fijaban en Mateo, sino en la vieja camioneta Ford, deteniéndose en los bultos cubiertos por la lona en la parte trasera. Cuando Mateo le entregó los billetes, vio al muchacho sacar discretamente su celular y teclear con una rapidez que no encajaba con la pereza del lugar. Un escalofrío helado recorrió a Mateo. No era una coincidencia, era un halcón. Pagó deprisa, sin esperar el cambio, y arrancó la camioneta con un chirrido de llantas, la frágil tela de su seguridad recién tejida, ahora hecha jirones. El mensaje del joven halcón viajó a la velocidad de la luz por la red invisible del cártel. Ford vieja, color azul deslavado, placas de Oaxaca, lona cubriendo carga sospechosa, subiendo por la carretera a Ixtlán. En una hacienda fortificada a kilómetros de distancia, un operador de radio recibió la alerta y la transmitió de inmediato. La descripción coincidía con el vehículo, registrado a nombre del único hombre que había trabajado en la bodega el día anterior, Mateo Cruz. Su foto, una imagen granulada de su licencia de conducir, fue distribuida a los teléfonos de 2 equipos de sicarios que ya estaban en la zona. El silencioso no quería que escapara de las estribaciones. La orden fue simple y directa: intercéptenlo, vivo. 2 camionetas negras, con los motores rugiendo y los vidrios polarizados ocultando a los hombres armados en su interior, salieron de un camino secundario y se incorporaron a la carretera de la sierra, iniciando la persecución. La cacería ya no era una búsqueda a ciegas, ahora tenía un objetivo claro. Mateo pisó el acelerador a fondo, el viejo motor de la Ford protestando con un gemido agónico. Por el espejo retrovisor, vio 2 puntos negros que crecían a una velocidad alarmante. Eran ellos. El pánico se apoderó de su garganta, seco y asfixiante. La carretera se retorcía en curvas cerradas, bordeando precipicios que caían cientos de metros. La camioneta de Mateo, pesada y torpe, se balanceaba peligrosamente en cada giro, mientras que los vehículos de sus perseguidores se adherían al asfalto como depredadores. Sabía que no podía ganarles en una carrera. Le cerrarían el paso en la siguiente recta. Entonces lo vio.
Un desvío apenas perceptible, una cicatriz de tierra roja que se adentraba en la espesura del bosque, un antiguo camino maderero que recordaba de sus viajes de niñez con su abuelo. En una decisión de una fracción de segundo, giró el volante bruscamente. La camioneta saltó del asfalto, estrellándose contra la maleza con un estruendo de metal y ramas rotas, y se internó en el territorio salvaje. El camino era un infierno de rocas y zanjas. La suspensión de la Ford se quejó una última vez antes de rendirse con un chasquido metálico que sonó como un hueso roto. El eje delantero se partió, y la camioneta se clavó en el lodo, inmóvil. Detrás, el rugido de los motores se acercaba. No había tiempo. El plan original, llegar al pueblo remoto, se había evaporado. Tomó la mochila donde había guardado algunos fajos de dinero para el viaje y, en un impulso, agarró el alebrije más pequeño, la serpiente enroscada. Dejar el resto del dinero, la fortuna por la que había arriesgado todo, fue como amputarse un miembro, pero era el dinero o su vida. Abrió la puerta y se lanzó a la vegetación densa justo cuando las camionetas negras aparecían al principio del camino. Los gritos de los hombres y el sonido inconfundible de los rifles siendo cargados lo persiguieron mientras corría a ciegas, el bosque tragándoselo en su laberinto de árboles y sombras. Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas se negaron a obedecer. Guiado por un recuerdo borroso y la pura desesperación, se dirigió hacia el único refugio que podía concebir, la cabaña de don Eladio. Eladio era una reliquia de otra época, un viejo amigo de su padre, un hombre que en su juventud había sido contrabandista, moviendo mezcal y otros bienes por las mismas veredas que ahora Mateo recorría como un fugitivo. Conocía cada cueva, cada arroyo, cada secreto de la sierra. Mateo lo encontró en el claro frente a su choza de adobe, un anciano de piel curtida como el cuero y ojos agudos que no se perdían nada. Estaba alimentando a sus cabras, una imagen de paz bucólica rota por la escopeta de 2 cañones que descansaba, aceitada y lista, contra el pilar del porche. Don Eladio lo vio aparecer, cubierto de lodo, sangre y pánico, y no mostró sorpresa alguna, como si hubiera estado esperando la llegada de problemas toda su vida. «Me persiguen, Eladio, los halcones», jadeó Mateo, cayendo de rodillas, el aire escapando de sus pulmones en sollozos. Sin contenerse, le contó toda la historia. La enfermedad de Sofía, la bodega, la llave, los 15 millones. Confesó su crimen al único hombre en el mundo en quien podía confiar, esperando ver en sus ojos la decepción, el juicio. Pero don Eladio solo escuchó, su rostro una máscara impasible. Cuando Mateo terminó, el viejo escupió un chorro de saliva marrón de tabaco en la tierra. Miró hacia las cumbres distantes de la sierra, sus picos envueltos en la niebla de la tarde. «Esos cabrones», murmuró con una voz rasposa como la piedra de un arroyo, «han usado esta sierra como su cagadero personal por demasiado tiempo, envenenan la tierra y corrompen a nuestra gente». Su lealtad a la memoria del padre de Mateo era fuerte, pero su odio por el cártel era una brasa que ardía con más fuerza. «Entra, veremos cómo hacemos para que este nido de ratas se trague su propio veneno». Mientras Eladio le limpiaba los arañazos con un aguardiente que ardía como el infierno, le explicó la cruda realidad de su situación, despojándolo de cualquier falsa esperanza que pudiera albergar. «¿Crees que por dejar la camioneta ya los perdiste, verdad, muchacho?», dijo el viejo, negando con la cabeza. «Estos no son los pistoleros borrachos de antes. Usan drones con cámaras térmicas. Por la noche. Tienen oídos en cada comunidad indígena, gente que les vende a su propia madre por unos cuantos pesos, y su jefe, ese al que llaman el silencioso, es un sádico. Disfruta la cacería más que el dinero». Le explicó que encontrarían la camioneta, que la destrozarían pieza por pieza, hasta encontrar los alebrijes y el dinero. En ese momento, la persecución dejaría de ser por recuperar el botín, se volvería personal. Fue entonces cuando Mateo lo comprendió de verdad. No había robado a una banda de criminales. Había profanado el templo de un culto a la muerte, y su sumo sacerdote no descansaría hasta tener su corazón como ofrenda. Si esta persecución implacable te tiene al borde del asiento, no te despegues de la pantalla.
Esta historia apenas comienza a revelar sus giros más oscuros. Para no perderte ni un segundo de cómo Mateo Cruz lucha por su vida y la de su familia, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Queremos saber desde dónde nos acompañas en 1910. Esta cacería. Déjanos un comentario y dinos de qué ciudad estás viendo esta increíble crónica. Tu apoyo nos permite seguir trayendo estas historias al límite. La noche en la sierra era un ser vivo, lleno de susurros y chasquidos que ponían los nervios de punta. Eladio había llevado a Mateo a una pequeña cueva oculta detrás de una cortina de enredaderas, un refugio húmedo que olía a tierra mojada y a murciélago. El frío se calaba hasta los huesos, un agudo contraste con el infierno que Mateo ya llevaba por dentro. Estaban masticando un poco de cecina en la oscuridad cuando un sonido antinatural rompió la sinfonía del bosque. Era un zumbido bajo y persistente, como el de un insecto gigante. Al suelo, siseó Eladio, empujando a Mateo hacia lo más profundo de la cueva. Asomándose por una grieta, lo vieron. Un dron, un punto oscuro contra las estrellas, con sus luces parpadeantes de color rojo y verde. Se movía con una eficiencia metódica, barriendo el dosel del bosque con un cono de luz invisible. Eladio sacó un viejo monocular de visión nocturna y se lo pasó a Mateo. Al mirar, el mundo se tiñó de un verde fantasmal y pudo ver el haz infrarrojo del dron pintando el suelo del bosque, buscando cualquier firma de calor. Se sintió como una rata en un laboratorio, observado por un ojo omnisciente y desalmado. Mientras tanto, en el camino maderero, los sicarios de El Chacal habían terminado su trabajo. La vieja Ford de Mateo era ahora un esqueleto de metal destrozado. Habían rajado los asientos, reventado el tablero y finalmente partido los alebrijes. Al ver los fajos de dinero derramarse de las entrañas de las criaturas de madera, una sonrisa torcida se dibujó en el rostro del Chacal. Informó del hallazgo a El Silencioso. En su lujosa hacienda, rodeado de comodidades que contrastaban brutalmente con la violencia que ordenaba, el líder del cártel escuchó el informe sin inmutarse. El artesano era más astuto de lo que pensaba. Cazarlo en una sierra que probablemente conocía como la palma de su mano podría llevar días, incluso semanas. Era ineficiente. Con una calma que helaba la sangre, cambió de táctica. No necesitaba encontrar al hombre si podía hacer que el hombre viniera a él. Con un movimiento de su dedo, llamó a su jefe de seguridad en Oaxaca. La orden fue susurrada, casi íntima. Ve a su casa, la esposa y la hija, sin escándalo. Tráelas. Para Elena, el mundo se vino abajo con un golpe en la puerta. Llevaba horas de angustia, releyendo la nota de Mateo una y otra vez, tratando de encontrar un sentido que no existía. Sofía dormitaba en su cuarto, febril y agitada. Cuando llamaron, pensó que podría ser un vecino, quizás con noticias. Abrió la puerta y se encontró con 3 hombres de rostros impasibles. No dijeron nada. Simplemente la empujaron hacia adentro con una fuerza tranquila y cerraron la puerta a sus espaldas. Uno de ellos, con una eficiencia escalofriante, cortó el cable del teléfono con una navaja mientras otro corría las cortinas. El líder, un hombre corpulento con una cicatriz en el labio, le sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos muertos. «Buenas noches, señora», dijo con una cortesía grotesca. «Solo somos unos amigos de su esposo. Parece que perdió algo que nos pertenece, y vamos a esperarlo aquí. No se preocupe, seremos unos invitados muy silenciosos». Eladio le había dado a Mateo un viejo teléfono de prepago, advirtiéndole que la señal en la sierra era un fantasma. Aparecía y desaparecía a su antojo. Después de horas de moverse entre las rocas, encontraron un punto, una sola barra de señal que parpadeaba débilmente, y entonces el teléfono vibró. Un mensaje, de su propio número. El corazón de Mateo se detuvo. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje. Era una foto. Sofía, sentada en su cama, con los ojos abiertos como platos por el terror, su pijama de conejitos manchado de lágrimas. A su lado, encuadrada en la foto, una mano anónima sostenía una pistola niquelada, el cañón oscuro, apuntando directamente a la sien de su hija. Debajo de la imagen, un texto breve y brutal.
El nido está caliente y te estamos esperando. Tienes 24 horas para devolver el dinero. Después de eso, le enseñaremos a tu pajarito a volar. El teléfono se le cayó de las manos, la pantalla estrellándose contra una roca, pero la imagen ya estaba grabada a fuego en su cerebro. Un aullido animal, un sonido de pura agonía, se desgarró en la garganta de Mateo y retumbó en el cañón. Se derrumbó, golpeando la tierra con los puños, la culpa y el horror aniquilando cada gramo de su ser. Todo era su culpa. Su estúpido, arrogante plan había traído a los monstruos a la puerta de su casa, al cuarto de su hija enferma. Sollozó hasta que no le quedaron lágrimas, una tormenta de desesperación que lo dejó vacío y roto en el suelo del bosque. Don Eladio se mantuvo a distancia, dejando que el veneno saliera, sabiendo que las palabras eran inútiles, y en ese vacío, en el epicentro de su dolor, algo nuevo comenzó a cristalizar. El miedo por su propia seguridad se quemó, se convirtió en cenizas. En su lugar, creció una rabia fría y afilada como un cuchillo de obsidiana. Ya no era una presa huyendo, era un padre, y el universo entero no podría interponerse entre él y su hija. Se levantó con el rostro sucio de tierra y lágrimas, pero con una mirada que habría asustado al mismo diablo. La cacería había terminado. Ahora comenzaba la guerra. «No podemos hacerlo solos», dijo Eladio, su voz grave rompiendo el silencio tenso. «Pero conozco a gente que odia a esos cabrones tanto como nosotros». Durante el resto de la noche y parte del día siguiente, viajaron a través de senderos que no aparecían en ningún mapa, una ruta peligrosa que solo conocían los antiguos habitantes de la sierra. Finalmente, llegaron a una aldea zapoteca escondida en un pequeño valle, una comunidad de casas de adobe y humo de leña que el mundo moderno había olvidado. Los halcones habían dejado su cicatriz aquí también, habían robado sus tierras para plantar amapola y se habían llevado a sus jóvenes por la fuerza. El desprecio por el cártel era un fuego lento que ardía en el corazón de cada hombre, mujer y niño. Eladio, respetado por años de comercio justo, habló con los ancianos. No presentó a Mateo como un ladrón, sino como el hombre que se había atrevido a morder a la serpiente que los envenenaba a todos. Reunidos en un círculo alrededor de un fuego crepitante, con los rostros curtidos de los ancianos iluminados por las llamas, forjaron un plan desesperado. Una guerra abierta era un suicidio. Su única arma era su conocimiento de la tierra, la astucia contra las balas. Un anciano, con la voz como el susurro de las hojas secas, habló de un lugar maldito, un cañón profundo y retorcido conocido como la garganta del diablo. Era un laberinto de rocas afiladas, túneles de antiguos sistemas de riego y vientos traicioneros que creaban ecos fantasmales. Ni siquiera los animales se aventuraban allí por la noche. Era el lugar perfecto para una emboscada. Decidieron usar el dinero restante, el que Mateo llevaba en la serpiente alebrije, como cebo. Mateo, con la imagen de la pistola en la sien de su hija como único combustible, aceptó sin dudarlo. Él sería la carnada que atraería a El Silencioso a las fauces del diablo. El escenario para el enfrentamiento final estaba listo. El plan se puso en marcha con un simple mensaje de texto, una rendición fingida enviada al abismo. Usando el teléfono de prepago, Mateo le escribió al número que ahora portaban sus enemigos. Las palabras eran sumisas, las de un hombre derrotado. «Ustedes ganan el dinero por mi hija. Mediodía de mañana, en el fondo de la garganta del diablo. Venga solo, silencioso, cara a cara». Sabía perfectamente que el líder del cártel nunca acudiría solo. La exigencia era un cebo para su ego, un desafío personal que un hombre como él no podría resistir. Quería asegurarse de que la cabeza de la serpiente estuviera en la trampa junto con su cuerpo. Al enviar el mensaje, Mateo sintió que cruzaba un umbral final. Ya no había vuelta atrás. Estaba citando a la muerte, esperando que ella se distrajera lo suficiente como para poder robarle a su hija de las garras. La garganta del diablo se convirtió en el lienzo de su última y más macabra obra de arte. Durante las horas siguientes, Mateo dejó de ser un artesano de la madera para convertirse en un artesano de la emboscada. Bajo su dirección, los hombres de la aldea zapoteca trabajaron con un fervor silencioso y letal.
Usando su conocimiento íntimo del terreno, prepararon trampas mortales. En los puntos más estrechos del cañón, apilaron rocas inestables, sujetas por una sola liana gruesa. Cavaron fosos en el lecho del cañón, cubriéndolos con una frágil capa de ramas y polvo. Dentro de los túneles de riego abandonados, colgaron calabazas secas llenas de piedras que, al ser movidas por el viento canalizado, emitirían un traqueteo fantasmal, un coro de serpientes de cascabel, espectrales diseñado para destrozar los nervios. No tenían armas modernas, pero tenían la astucia, la paciencia y la furia de la tierra misma como su arsenal. Al día siguiente, el sol del mediodía caía como metal fundido sobre el cañón, haciendo brillar las rocas y borrando las sombras. Tal como Mateo había previsto, el silencioso no llegó solo. Entró en el cañón flanqueado por el Chacal y una decena de sus sicarios de élite, hombres con rifles de asalto y miradas vacías. Y entre ellos, arrastrada por uno de los pistoleros, estaba Sofía. Se veía diminuta, frágil, sus ojos enormes por el miedo. En la entrada del cañón, fuera de la vista, dejaron 2 camionetas con el resto de los hombres y con Elena amordazada. El silencioso avanzó con una sonrisa de suficiencia, examinando el aparente silencio del lugar, convencido de su abrumadora superioridad. Desde una cornisa alta, oculto en una grieta, Mateo lo observó, sintiendo su corazón convertirse en un trozo de hielo. La vista de 1906, su hija, tan cerca y tan vulnerable, apagó el último vestigio de miedo en su interior. «Aquí estoy, cabrón», gritó Mateo, su voz resonando en las paredes del cañón. Se puso de pie, visible para todos, sosteniendo en alto el alebrije de la serpiente, el dinero que les quedaba. «Suelta a mi hija y el dinero es tuyo». La atención de todos se centró en él. Mientras el silencioso hacía un gesto para que sus hombres avanzaran, el infierno se desató. En la cresta opuesta, don Eladio arrojó un frasco de mezcal sobre una línea de maleza seca y luego una cerilla. Un muro de fuego rugiente se levantó en la estrecha entrada del cañón, bloqueando la retirada, su humo negro y espeso comenzando a llenar el lugar como un sudario. El eco del rugido del fuego fue la primera nota de la sinfonía de la muerte. La trampa se había cerrado. Atrapados entre el fuego y las rocas, los sicarios levantaron sus armas, pero ya era demasiado tarde. El caos fue instantáneo y brutal. Desde sus puestos ocultos, los hombres de la aldea cortaron las lianas. Una avalancha de rocas se derrumbó sobre el grupo de sicarios, aplastando a 2 de ellos y separando al resto en pequeños grupos desorientados. Fue entonces cuando Mateo desapareció de la cornisa, deslizándose hacia la red de túneles oscuros que conocía como la palma de su mano. No era un soldado, así que no luchó, sino que cazó. Usaba la oscuridad para emerger detrás de un sicario aislado, empujándolo a uno de los fosos, o para hacer rodar una roca que provocara un eco ensordecedor en otra dirección, atrayendo el fuego hacia fantasmas. El viento comenzó a soplar a través de los túneles, activando las calabazas sonoras, llenando el cañón con un traqueteo infernal que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los sicarios, acostumbrados al combate directo, empezaron a disparar a las sombras, su disciplina rota por un enemigo invisible que era el propio cañón. Don Eladio, apostado como un viejo halcón en su nido de rocas, usaba su escopeta de 2 cañones con una eficacia devastadora. Cada disparo era un trueno que derribaba a un hombre o lo hacía cubrirse. Su presencia atrajo el fuego concentrado de El Chacal y otros 2 sicarios. El viejo contrabandista luchó con la furia de un hombre que defiende su hogar. Logró herir a uno de ellos antes de que una ráfaga de rifle de asalto lo alcanzara en el pecho. Cayó, pero su último acto fue de desafío. Con la poca fuerza que le quedaba, empujó una pila de madera seca que había preparado hacia el fuego cercano, creando una nueva hoguera que bloqueó el avance de El Chacal. Su sacrificio le compró a Mateo unos segundos vitales, un regalo final de un viejo amigo a otro, pagado con sangre y pólvora en la tierra que tanto amaba. La batalla había reducido el número de los sicarios, pero los más peligrosos quedaban. Mateo emergió de un túnel para encontrarse cara a cara con El Silencioso,
que ahora usaba a una Sofía sollozante como escudo humano. El enfrentamiento final ha llegado. Se acabó el juego, artesano, siseó el líder narco, con el rostro descompuesto por la rabia. Mientras se miraban, un trueno retumbó, no de un arma, sino del cielo. El sol había sido devorado por nubes negras y una lluvia torrencial comenzó a caer. En la garganta del diablo, una lluvia así no era una bendición, era una sentencia de muerte. El agua comenzó a subir por el lecho del cañón a una velocidad aterradora. En cuestión de minutos, un torrente de agua lodosa y escombros, una inundación repentina, rugió por el desfiladero, una bestia líquida despertada por la tormenta. La inundación fue el caos definitivo. La pared de agua barrió a los sicarios restantes como si fueran muñecos de trapo. El alebrije con el dinero fue arrancado de las manos de Mateo y desapareció en el torbellino. En la confusión, el silencioso perdió el agarre de Sofía. Mateo no lo pensó dos veces. Se lanzó hacia adelante, agarró a su hija y luchó por trepar por las rocas resbaladizas mientras el agua le llegaba a la cintura. Vio a el silencioso ser golpeado brutalmente contra una pared de roca. Escuchó su grito de dolor y rabia mientras la corriente se lo llevaba, herido, pero vivo. La cabeza de la serpiente había sido derrotada, pero no cortada. Aferrando a Sofía contra su pecho, Mateo encontró la entrada a un túnel de escape en lo alto de la pared, uno que los aldeanos le habían mostrado. Entró en la oscuridad, dejando atrás el rugido del agua y los gritos de los hombres que estaban siendo tragados por la garganta del diablo. Al salir al otro lado de la montaña, cubierto de lodo y con Sofía temblando en sus brazos, la magnitud de la victoria y la derrota lo golpeó simultáneamente. Estaba vivo. Su hija estaba viva, pero el precio había sido terrible. Don Eladio, su amigo, su mentor, yacía muerto en el cañón. El dinero, el propósito original de todo, se había perdido en su mayor parte. Su alma estaba manchada con la sangre y la violencia de la batalla. Miró sus manos, las mismas que habían creado belleza, ahora instrumentos de muerte y destrucción. Supo en ese momento que el hombre llamado Mateo Cruz, el artesano de Oaxaca, había muerto allí abajo. El que había sobrevivido era otra persona, un fantasma endurecido por el fuego y el agua, un extraño para sí mismo. El costo de salvar a su familia había sido su propia identidad. A través de la red clandestina que don Eladio le había dejado como herencia, Mateo organizó la huida de su familia. Con el poco dinero que había guardado en su mochila, pagó a un pollero, un hombre con una deuda de honor con el viejo contrabandista, para que llevara a Elena y Sofía a través de la frontera. Las vio por última vez desde la cima de una colina polvorienta, dos figuras pequeñas subiendo a un autobús destartalado que se dirigía al norte. Elena se detuvo un instante antes de subir, mirando hacia las montañas como si supiera que él estaba allí. Fue una despedida silenciosa, un sacrificio final que le desgarró lo que quedaba de su corazón. Observó hasta que el autobús no fue más que un punto en el horizonte, llevándose consigo su pasado, su amor y su única razón para vivir. Los aldeanos zapotecas, días después, encontraron el alebrije de la serpiente atrapado en un recodo del río, a kilómetros del cañón. Fieles a su palabra, hicieron llegar el dinero a través de la misma red de contactos a Elena, ya en Estados Unidos. Fue suficiente. El tratamiento de Sofía pudo comenzar. Mateo, por su parte, se desvaneció. Se convirtió en un susurro en la sierra. Borró su nombre, quemó sus recuerdos y se disolvió en las comunidades remotas, un hombre sin pasado que reparaba tejados y arreglaba herramientas a cambio de un plato de comida. A veces, noticias fragmentadas de la recuperación de una niña en un hospital lejano le llegaban como ecos de un sueño, la única prueba de que su sacrificio no había sido en vano. Vivía una vida de penitencia y anonimato, un fantasma que había renunciado al cielo para asegurarse de que su ángel pudiera seguir en la tierra. En los valles y cantinas de Oaxaca, la historia del enfrentamiento en la garganta del diablo se convirtió en leyenda. El cártel de los halcones, humillado y con su líder lamiéndose las heridas, nunca habló de su derrota. Pero la verdad, como siempre,
encontró una forma de filtrarse. La gente comenzó a susurrar la historia de un artesano tranquilo, un hombre que nadie notaba, que desafió a un imperio del crimen no por codicia, sino por amor. Su hazaña se convirtió en un corrido prohibido, cantado en voz baja para que los halcones no lo oyeran. La crónica de un hombre común empujado a circunstancias extraordinarias. Mateo Cruz, el hombre, desapareció para siempre, pero su leyenda, la del artesano que burló al narco, perduraría como un testimonio eterno del poder feroz y terrible del amor de un padre.